Bienvenidos al mundo hoy, bienvenidos a las noticias y a la buena música del fin de semana. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para diferentes emisoras del mundo. Un abrazo grande a la gente de Bonjona FM. Gracias, Giancarlos Altuve, un abrazo muy grande en Isla Margarita, en Venezuela, por estar retransmitiendo el mundo hoy. Saludos a la gente de Entera 2 TV y Radio. Esto es en Cancún, en México. Ángel Manuel, un abrazo enorme. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, también nos emite los fines de semana. Hugo Amundes está al frente de esa prestigiosa emisora. Gracias en Alicante, España, a Radio Onda Amistad. José María, un saludo muy grande. También en Venezuela está José Martínez con Radio Amor, excelente emisora que pone en el aire los fines de semana también este programa. Caracuey FM, Homer Herrera, un abrazo muy grande para ti. Allí se emite sábados y domingos, los 2 días. Saludos también para Marcos Daza, él es director de ITV Innova 93.1 en Bolivia, allí en la hermosa Sucre y para el mundo. Saludos a la gente de República Dominicana. Jesús Salvador está al frente de Open Radio. Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador, Jonathan Lozano. Nos vamos a México, allí está Chalo Buitrago en Infinito Radio. Gracias Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta por emitirnos en Radio Colonial TV en Perú. Ari López en Contigo Radio y gracias Charlie Palacio en Mundo Net Radio. Esto es en New York. Tenemos una hora a pura música, a pura noticias, como es habitual todos los fines de semana. Netanyahu destacó el apoyo que se dan Estados Unidos e Israel frente a los débiles gobiernos que les presionan. Rusia negó avances respecto a una posible cumbre entre Putin, Zelensky y Trump. Donald Trump amenazó con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen organizado. Al menos 5 aviones de combate F-35 de Estados Unidos arribaron esta semana a la base de Ceiba, en Puerto Rico. Lula da Silva acusó a Estados Unidos de buscar la impunidad para Jair Bolsonaro con sus aranceles y sanciones. Un juez prolongó la orden que impide a Estados Unidos deportar a cientos de niños de Guatemala. Venezuela avanza con el adiestramiento militar tras denunciar el asalto de Estados Unidos a una embarcación. Los puertorriqueños claman que emigrar es un derecho frente a las políticas del gobierno de Donald Trump. Más de 100.000 personas en una marcha de extrema derecha protagonizaron el encuentro en Londres contra la inmigración. Investigan en Haití el sistema antidrones procedente de Estados Unidos. Las autoridades haitianas adelantaron una investigación sobre dispositivos antidrones procedentes de Estados Unidos, nación emisora de armas y municiones hacia el país caribeño. La Organización Mundial de la Salud señaló un aumento de muertes por cólera en el mundo. Mientras tanto, la ONU, la organización... Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos con información, estamos compartiendo una hora exclusiva de títulos mundiales. Venezuela amenaza a Guyana y a Trinidad y Tobago en caso de ataque. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, arremetió contra ambos países que apoyan el despliegue de barcos de Estados Unidos en el mar Caribe. Detuvieron al lugarteniente del mayor narco de Ecuador, alias Topo, fue detenido en la Amazonia ecuatoriana. México pidió a Paraguay la extradición del ex jefe policial Hernán Bermúdez Requena. Es acusado de ser jefe de una banda criminal, La Barredora, ligada al poderoso cártel de Jalisco. Peruanos marcharon en contra de la nueva ley de pensiones. Se realizaron movilizaciones en Lima, Piura, Trujillo y Puno en rechazo a la reforma previsional y a la inseguridad ciudadana. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok. Otro título importante, 4 de cada 10 presos en Uruguay sufre un trato cruel, inhumano y degradante en la cárcel, según organismos de derechos humanos.
Edmundo González Urrutia, el líder político venezolano, dijo: ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar Venezuela. California aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las fuerzas del orden cubrirse el rostro en operativos de control. Bolivia identificó 7 nuevos pasos ilegales de vehículos indocumentados en la frontera con Chile. Brasil y Paraguay instalaron una planta solar flotante en Itaipú y van a colocar 1.500 paneles en el lago formado por la represa binacional. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Y la idea es que como es fin de semana podamos matizar un poco esto de... Partiendo. El mundo hoy. Las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos en El Mundo Hoy, las noticias más relevantes de la semana, contadas en una hora. La justicia de Chile absolvió a un hombre que se quedó con un sustancioso sueldo pagado por error. Brasil implementó un sistema para monitorear a diario toda la selva amazónica. En Cuba condenaron a 4 años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública. El presidente de Polonia viajó a Berlín y a París para reforzar su defensa frente a las crecientes amenazas rusas. No más limosnas ni regalos. Gustavo Petro anunció que Colombia dejará de comprar armas a Estados Unidos como respuesta a la desertificación dispuesta por Washington en la lucha antidrogas. La Fiscalía en Estados Unidos buscará la pena de muerte para el acusado por el asesinato de Charlie Kirk. Brasil y Paraguay instalaron finalmente una planta solar flotante en la represa Itaipú que comparten ambas naciones. Crisis humanitaria en Gaza. Al menos 150.000 personas se desplazaron para evitar la zona de combates entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Marco Rubio, secretario de Estado, se reunió con las autoridades de Qatar tras el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza. Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal. El Ministerio de Hacienda recomendó congelar los empleos públicos y sus salarios en Chile. En 10 años, el número de estatales aumentó un 57% en Chile y los sueldos un 50%. Bolivia denuncian que 8 de cada 10 camiones están varados por falta de combustible. Conmoción interna en Ecuador. Daniel Noboa, el presidente, decretó el estado de excepción en 7 provincias tras el fin del subsidio al diésel. Las medidas de protestas responden justamente a esta situación, a los cortes de carreteras. Rige por 60 días para varias regiones del país. Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que combaten al narcotráfico y Petro anunció más temprano contramedidas. Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una tercera lancha narco. Dejen de enviar drogas, fue el mensaje del líder norteamericano. Un senador estatal de New York dice que Trump es uno de los presidentes más racistas de Estados Unidos. Se trata de el senador de origen puertorriqueño, nacionalizado dominicano, Luis Sepúlveda, quien llamó a la comunidad latina en Estados Unidos a unirse para combatir a Donald Trump. Estás escuchando El Mundo Hoy desde Buenos Aires, todos los fines de semana repasando los títulos más importantes de la semana. Los talibanes vetaron internet en fibra óptica en una región al norte de Afganistán para prevenir la inmoralidad. Países árabes piden ante la ONU que Israel rinda cuentas por el ataque a negociaciones en Qatar. Nepal honró con funerales y luto nacional a las 72 víctimas del levantamiento juvenil. Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, concluyó un informe de Naciones Unidas. Australia publica directivas para la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. Estados Unidos ratificó la desertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora.
Continuamos repasando la actualidad mundial. Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, confirmó que tratará con Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, la crisis en Haití. Será en el marco de la reunión de Naciones Unidas. Canadá reiteró que tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina a finales de mes. Maduro llamó loca a la primera ministra de Trinidad y Tobago. El mandatario venezolano aseguró que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamala Vicesar, se volvió loca al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el fin de semana. Trump envía al ejército a Memphis, urbe a la que cataloga como más peligrosa que la Ciudad de México. Machu Picchu puede perder el título de nueva maravilla del mundo. Esto lo advierte la organización New Seven Wonders. La ciudadela inca puede perder su título de nueva maravilla del mundo si se mantienen problemas como la alta presión del turismo, también la falta de gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, entre otras cosas. La ONU alertó del mayor número de mujeres expuestas a conflictos armados desde la década del 90. Manifestantes en El Salvador exigieron la libertad de detenidos y un alto a los retrocesos en derechos humanos. Un informe de una ONG acusa a Cuba de someter a unos 60.000 presos a trabajos forzosos. Esto es el mundo hoy, los acontecimientos políticos, sociales y económicos de la semana en una hora. Londres envió cazas a Polonia para reforzar la defensa de la OTAN tras la incursión rusa. Un 70% de hogares en Yemen carecen de los alimentos necesitados a diario, según advirtió la ONU. Los países del Golfo llaman a activar el mecanismo de defensa conjunta tras el ataque israelí a Doha. Milei en Argentina anunció un presupuesto concentrado en áreas sociales. Lo peor ya pasó, dijo el mandatario argentino al anunciar aumentos en jubilaciones, salud y educación para el próximo año. En Ecuador acusaron de corrupción al expresidente Lenín Moreno. La fiscalía asegura que Moreno participó en una red de corrupción de 2009 a 2018 en torno a la construcción de un proyecto hidroeléctrico. La presidenta de Honduras prometió comicios transparentes. Xiomara Castro, quien entregará el poder en enero, dijo que las elecciones de noviembre serán libres. México, Sinaloa canceló los festejos patrios por la ola de violencia. Por segundo año consecutivo, no habrá grito de independencia en Culiacán, capital del estado, sacudida por la violencia narco. El ministro de Defensa de Israel advirtió a Hamas que Gaza será destruida si no se desarma y libera. Estados Unidos endureció reglas, más de 20 estados ya prohíben el uso de celulares en las escuelas públicas. Masacre en Haití. Más de 50 personas fueron asesinadas por pandilleros y sus cuerpos fueron devorados por los perros. Rodrigo Paz, el candidato a presidente en la segunda vuelta electoral de Bolivia, propuso una inyección de $4.000 millones para reactivar la economía boliviana. La economía uruguaya lleva 8 trimestres de crecimiento, pero muestra señales de enfriamiento. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Siempre noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El mundo hoy. Con Eduardo Pierce. Continuamos en El Mundo Hoy, el desarrollo de los títulos más importantes de la semana en 60 minutos. Los títulos que debes saber. El ex alcalde de Medellín, Colombia, y aspirante presidencial Daniel Quintero va a juicio por corrupción, presuntamente por hechos cometidos al intentar restituir ilegalmente a particulares un terreno de uso público. Falleció a los 88 años Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba. Los últimos jefes de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron condenados a penas alternativas de 8 años por sus secuestros en ese país. Éxodo en Gaza. El Papa dijo que los desplazados sobreviven en condiciones infrahumanas. Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah
y la Guardia Revolucionaria de Irán. Paraguay reafirmó su apoyo a Israel y prometió trabajar con Estados Unidos y Argentina en la defensa de valores conservadores. Brasil avanza con una enmienda constitucional que blinda a Eduardo Bolsonaro y limita el poder de la Corte Suprema. Uruguay finalizó el relevo de sus cascos azules en el Congo tras 19 meses en el exterior. El Senado de Colombia aprobó una propuesta que declara al Cártel de los Soles como organización terrorista. La justicia colombiana negó la solicitud de extradición del cofundador y líder del Tren de Aragua. La Comisión Europea propuso oficialmente la suspensión parcial del acuerdo de la asociación con Israel. Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares. Mientras tanto, Trump postergó por 90 días la prohibición de TikTok en Estados Unidos tras sellar un acuerdo con China. Alemania acusó a Rusia de emplear las incursiones con drones como parte de una estrategia para desestabilizar a Europa. Ucrania intenta identificar los restos de miles de soldados mientras los familiares ansían noticias. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una ley que permite juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington. El Tribunal Electoral de Bolivia multó a más de 30 medios de comunicación por publicar propaganda electoral anticipada. Jair Bolsonaro, recordamos, fue dado de alta, pero a su vez le descubrieron cáncer de piel. Recordamos que hace pocas horas fue condenado a 27 años de cárcel con prisión domiciliaria en un comienzo por el intento de golpe a Lula da Silva. Los títulos del día, la información necesaria, lo que pasa en la semana lo contamos en una hora, el sábado y el domingo, siempre en emisoras de diferentes puntos del mundo. Agradecidos a cada uno de ellos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Y vamos con aquí en El Mundo Hoy, las noticias más relevantes. Continuamos con el relato de los acontecimientos importantes de la semana. Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo. Las viviendas con pisos de tierra son el reflejo de la pobreza que vive Guatemala. Miles de personas viven en Guatemala en hogares con pisos de tierra debido a la pobreza, una situación que genera enfermedades de diversa índole y que el gobierno que preside Bernardo Arévalo de León intenta erradicar, aunque el éxito parece muy lejano. En Argentina, Javier Milei defendió el ajuste fiscal y la cultura de Occidente. Además, dio su discurso similar en Paraguay. Asamblea de Ecuador dio mayoría oficialista, respaldó a Noboa, al presidente, en quitar subsidio al diésel, algo que generó movimientos de personas, alzamientos en diferentes pueblos. Maduro dijo que las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela son un problema de carácter internacional. Colombia espera mantener una buena relación con Estados Unidos pese a reprobar en la lucha antidrogas. Guyana dijo estar preocupada por los narcotraficantes y no por los ataques de Estados Unidos. La Fiscalía de Utah pide la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk en la audiencia preliminar. Fuerza Foránea contra Pandillas tendrá una total autonomía en Haití. La Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití, que se propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU, preocupa a la comunidad caribeña. Los títulos más importantes de la semana los contamos en una hora. Y por supuesto, con buena música también, para que Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Esto es El Mundo Hoy. Todas las semanas, la información necesaria. El sábado y el domingo contamos lo que tienes que saber en una hora. Miles de personas celebraron el freno del Congreso argentino al ajuste del presidente Javier Milei sobre la salud y la educación. Venezuela cuestionó la veracidad de los ataques de Estados Unidos a barcos con drogas y anuncia maniobras militares en una isla del Caribe.
El exministro boliviano Arturo Murillo recibió su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción. Un tercio de los cubanos está afectado por la falta de agua. Son más de 3 millones de personas las que sufren la escasez total o parcial del suministro en el país. Ucrania y Polonia crearon un grupo operativo para combatir las amenazas de los drones rusos. El Kremlin confirmó la dimisión del número 2 de la administración presidencial, crítico con la guerra de Ucrania. El Congreso de Brasil votará en régimen de urgencia la posible amnistía a golpistas. Mientras tanto, Lula da Silva dijo que vetará una amnistía para Bolsonaro, el expresidente. Diputados de Argentina crearon una comisión investigadora del caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte en varias provincias de Argentina de más de 100 personas. Petro, el mandatario colombiano, consideró una injusticia y un insulto la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. Daniel Noboa, el mandatario ecuatoriano, inició el proceso para convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Venezuela dijo que apoya la energía nuclear para usos pacíficos y denunció el uso militar en los Estados Unidos. Paraguay expulsó al mexicano Hernán Bermúdez, acusado de vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Miles de personas se manifestaron en Londres contra Donald Trump. Petro reiteró que en Colombia no existe el cártel de los soles, a diferencia del Senado, que sí habló de la situación. Esto es El Mundo Hoy, noticias de todo el mundo en 60 minutos, el repaso de la semana en una hora. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, tiene cáncer de piel precoz, pero recibe el alta y regresa a su casa prisión. Titulares: motín en Colombia, en una estación policial dejó 5 reclusos muertos. Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica. Estados Unidos difundió imágenes de su despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcotráfico. Seguimos donde nos escuchan. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos con más información. Arabia Saudita y Pakistán sellaron un pacto en defensa mutua que redefine las alianzas en Medio Oriente. Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil. Guatemala rechazó la soberanía de Belice sobre la isla Sarzún y denunció incursiones militares en la frontera. El presidente de Costa Rica se negó a comparecer ante el Congreso en una sesión decisiva sobre su inmunidad. Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance ante la amenaza rusa. El Tribunal de Justicia en Bolivia rechazó un recurso con el que Yanine Áñez, la expresidenta, buscaba salir de prisión. Europa advirtió a Irán que no ha cumplido las condiciones para evitar el regreso de las sanciones de la ONU por su programa nuclear. Persecución en Venezuela. Cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el gobierno de Maduro, según ONGs internacionales. El cambio climático amenaza los arrecifes de coral en Brasil. La creación de implementación de áreas marinas protegidas es urgente, dicen los científicos. Indígenas del norte de Ecuador convocan a movilizaciones en forma indefinida contra el presidente Noboa por el fin del subsidio al diésel. Titulares: todos los fines de semana hacemos El Mundo Hoy. Gracias por estar. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Vamos con música de Información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Seguimos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana, siempre en 60 minutos y con muy buena música. Decena de muertos en un bombardeo en un campamento de refugiados en Sudán.
La voz de Palestina se escuchará en la Asamblea de la ONU. Esto lo garantiza la presidenta. Manifiesta que el gobierno de Donald Trump ha negado un visado de entrada a los Estados Unidos. Fue liberada una pareja británica detenida en febrero por los talibanes en Afganistán. El ministro de Defensa israelí amenazó a los hutíes con izar la bandera de Israel en Yemen. Rusia requisa un alijo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco que llegó con bananas de Ecuador. Estados Unidos pide a banqueros de México reforzar el combate a las finanzas de los carteles. La Organización de Estados Americanos dice que la sentencia de la Jurisdicción de Paz colombiana ayuda a luchar contra la impunidad. Indígenas de Ecuador llamaron a tomar la ciudad a la que Noboa trasladó la sede del gobierno. Una de las organizaciones indígenas más fuertes de Ecuador llamó a tomar la ciudad de Latacunga, a la que esta semana el presidente Noboa trasladó temporalmente la sede del gobierno nacional para exigir la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel. Procesaron a 2 hermanas de Maradona, el astro del fútbol argentino, por la administración fraudulenta de su marca comercial. Las mujeres en México ganan entre 14 y 18% menos que los hombres, según expertas. El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión un acuerdo de cooperación con Rusia. Cuba advirtió sobre las incalculables consecuencias de un ataque de Estados Unidos a Venezuela para la paz y la estabilidad en la región. El Papa León XIV alertó sobre la acumulación de la riqueza en pocos hombres como Elon Musk. Estados Unidos confirmó el despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico para operaciones en el Caribe. Estados Unidos volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza. Estás escuchando El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce, desde Buenos Aires, Argentina, todos los fines de semana, en diferentes emisiones del mundo, con la información que necesitas saber, política, económica y social. La fiscal general de Perú pidió que se declare ilegal el partido de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente, por realizar actividades contrarias a los principios democráticos. La Fiscalía de Ecuador pidió que el expresidente Lenín Moreno sea llamado a juicio por sobornos. Maduro envió a militares a entrenar al pueblo en el uso de armas. Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara, dijo el líder chavista. Bolivia, miles de mineros marcharon contra la toma de yacimientos, protestaron en contra de las ocupaciones por parte de privados en minas de plata, zinc o estaño y exigieron al gobierno el despeje de las tierras. Colombia, el gobierno y el clan del Golfo iniciaron diálogo de paz. En Brasil, Bolsonaro es investigado ahora por su gestión durante la pandemia. El jefe de la inteligencia británica dijo que Putin no quiere negociar la paz en Ucrania. Estados Unidos incautó más de 34 toneladas de cocaína en el Pacífico. Estados Unidos le exigió a Nicaragua una prueba de vida del periodista Leo Cárcamo. Noboa en Ecuador decretó un toque de queda en 5 provincias por la situación de la inseguridad y las protestas. Histórico, Bolivia prohibió el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años. Los títulos más trascendentes en una hora. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Vuel TV, gracias Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Un abrazo a la gente de Infinito Radio en México, Chalo Buitrago, un placer como siempre. Gracias a Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador, con Jonathan Lozano al frente. Saludamos a Open Radio Dominicana, donde Jesús Salvador dirige esta prestigiosa emisora en República Dominicana. Gracias Marco Daza, un abrazo enorme y a todo el equipo en ITV Innova 93.1 en